En la noche del 12 de septiembre de 1999, una tranquila zona residencial en las afueras de la ciudad se vio sacudida por un crimen tan brutal que dejaría una marca imborrable en la comunidad. La calle 21, conocida por su serenidad y su ambiente familiar, se convirtió en el escenario de una masacre sin precedentes. La familia Rodríguez vivía allí, en una casa que, desde el exterior, parecía como cualquier otra. Compuesta por 4 miembros: Luis, el padre, un hombre trabajador y respetado en el vecindario; María, la madre, conocida por su generosidad y por ser el corazón de la familia; y sus 2 hijos adolescentes, Javier y Carla, quienes eran estudiantes ejemplares y llenos de sueños. Todos ellos, sin saberlo, serían las víctimas de una de las tragedias más desgarradoras de la década. Esa noche, lo que parecía ser una reunión familiar común, terminó en un baño de sangre. Los 4 miembros fueron brutalmente asesinados dentro de su propio hogar. La escena del crimen fue espantosa. Los cuerpos de los padres encontrados en el comedor, con signos evidentes de violencia extrema, mientras que los jóvenes, aún en sus habitaciones, fueron asesinados en un ataque lleno de ira y desesperación. Al principio, nadie sospechaba lo que realmente había ocurrido. Durante horas, la policía no pudo encontrar respuestas claras. Fue una llamada anónima la que alertó a las autoridades. Un vecino, preocupado por la ausencia de la familia durante el día, decidió ir a la casa. Al no obtener respuesta, rompió una ventana. Lo que encontró dentro fue indescriptible. Al abrir la puerta, el vecino encontró una escena que lo paralizó. Los cuerpos, esparcidos en diferentes habitaciones, indicaban una brutalidad que parecía no tener sentido. Los primeros informes apuntaron a un crimen de venganza, pero algo no cuadraba. La familia no tenía enemigos conocidos, al menos no de forma directa. Así, comenzaron las primeras especulaciones. ¿Un robo que salió mal? ¿Un ajuste de cuentas personal? ¿O tal vez algo más oscuro, relacionado con redes de crimen organizado? La policía, al principio desconcertada, comenzó a investigar rápidamente, pero los detalles no hacían sentido. No se habían llevado objetos de valor, ni había señales de que se tratara de un robo. La idea de una venganza personal empezó a tomar fuerza, pero conforme se adentraban en la investigación, surgían preguntas aún más escalofriantes. La comunidad estaba atónita. Nadie podía creer que un crimen tan horrendo hubiera ocurrido en un vecindario tan apacible. Las primeras pistas no eran claras, y los rumores comenzaron a circular. ¿Quién podría estar detrás de este ataque? Las respuestas, aún hoy, siguen siendo un misterio. La investigación comenzó a tomar un giro inesperado cuando los investigadores comenzaron a vincular el caso con redes de crimen organizado locales. En los días posteriores al asesinato, surgieron rumores de que la familia Rodríguez, aunque aparentemente respetable, podría haber estado involucrada en actividades ilícitas. Luis Rodríguez, el padre de familia, trabajaba como transportista, pero algunos comenzaron a preguntarse si sus negocios tenían vínculos con el narcotráfico o con alguna organización criminal que operaba en la región. Su trabajo, aparentemente honesto, podría haber sido solo una fachada para encubrir actividades más oscuras. El foco de la investigación se centró en el hecho de que, antes del asesinato, Luis había tenido una serie de disputas con desconocidos. Testigos mencionaron haberlo visto en reuniones sospechosas, lo que comenzó a alimentar la teoría de que el crimen estaba relacionado con un ajuste de cuentas por deudas o actividades ilegales. La familia parecía estar en el centro de una red de tráfico de drogas, pero nadie podía confirmar nada de manera concreta. Sin embargo, lo que sorprendió aún más a los investigadores fueron los secretos ocultos dentro de la propia familia. María, la madre, aparentemente dedicada a sus hijos, había estado recibiendo grandes sumas de dinero en efectivo de un origen desconocido. La policía descubrió que algunos miembros de la familia habían tenido enfrentamientos con prestamistas y personas involucradas en el mundo del crimen. En el registro de la casa, encontraron documentos y cuentas que sugerían que Luis estaba siendo presionado por deudas que no podía saldar. La idea de que la familia estuviera atrapada en un círculo vicioso de actividades ilegales empezó a tomar forma, y algunos comenzaron a especular que el asesinato podría haber sido causado por una traición interna, o como resultado de su relación con criminales peligrosos. En medio de la confusión,
Los investigadores encontraron huellas dactilares en varios objetos dentro de la casa, algunas de las cuales coincidían con las de individuos previamente vinculados a organizaciones criminales locales. También se descubrió que las víctimas habían recibido amenazas de muerte antes del crimen, pero nadie parecía haber tomado esas amenazas en serio. Los testimonios de los vecinos hablaron de extraños vehículos estacionados cerca de la casa en las semanas previas al asesinato, lo que aumentó la sospecha de que alguien cercano a la familia había sido responsable del ataque. A medida que la investigación avanzaba, las pistas apuntaban a una conexión más profunda entre la familia Rodríguez y el crimen organizado, pero el móvil seguía siendo incierto. ¿Había sido una venganza por un negocio que salió mal? ¿O el asesinato fue una maniobra de un grupo criminal para eliminar a un posible informante? La verdad, en ese momento, parecía estar más oculta que nunca. Finalmente, después de meses de investigación, la policía descubrió la verdad detrás de la masacre. El culpable no era un extraño, ni siquiera un miembro de un cartel de narcotraficantes, como muchos habían sospechado inicialmente. La investigación reveló que el asesino era un familiar cercano de la familia Rodríguez, alguien que había estado profundamente involucrado en las deudas de Luis. Un primo lejano, quien se había involucrado en negocios turbios con la familia, decidió tomar cartas en el asunto cuando la presión de las deudas y las amenazas de los prestamistas lo llevaron a una decisión fatal. El crimen no fue un robo ni un ajuste de cuentas por el crimen organizado, sino un acto de desesperación llevado a cabo por alguien que conocía todos los secretos oscuros de la familia. El motivo fue claro: la traición, la presión financiera y una espiral de violencia que culminó en una masacre en la que perdieron la vida 4 personas inocentes. La policía arrestó al culpable poco después de encontrar evidencias que lo vinculaban directamente con el crimen, pero el daño ya estaba hecho. Este crimen tuvo un profundo impacto en la comunidad. La seguridad y la confianza en el vecindario se desplomaron. Nadie imaginó que un asesinato tan brutal podría ocurrir en su tranquila zona residencial. Los sobrevivientes, los pocos miembros de la familia que quedaron devastados, enfrentando no solo la pérdida de sus seres queridos, sino también el trauma de saber que el crimen se había perpetrado por alguien de su propia sangre. La comunidad nunca fue la misma después de esa noche. A nivel de la sociedad, el caso dejó una marca indeleble. Se cuestionaron las relaciones entre las familias y el crimen organizado, y muchos pidieron cambios en la forma en que se investigaban los delitos relacionados con el crimen organizado a nivel local. Aunque el caso se resolvió, el legado de desconfianza y el miedo perduraron en la comunidad. En términos de legislación, el caso impulsó reformas para fortalecer las leyes sobre las investigaciones de crímenes familiares y redes criminales. A pesar de los avances, algunos aseguran que el caso nunca se resolvió completamente, y que aún hay aspectos del crimen que siguen envueltos en el misterio.